Esta charla, que va a ser breve, pues media hora, tiene como propósito, tiene un título, o quizás no lo tiene tan unificado, pero es un poco pensar en lo que es la gracia, los sacramentos, el entender un poco cómo nos sana Dios con una mirada un poco más quizás teológica, pero intentando que sea aterrizada a nuestra vida. Entonces, bueno, le pido al Señor también que me dé el Espíritu Santo, que me dé las palabras correctas, que a ustedes les dé un oído abierto, un corazón dispuesto frente a este tema que es bonito y creo que es muy importante. A mí me gusta la literatura y por alguna razón, ahora que veía a estos hombres que no conocía, pero que viven en una ciudad donde yo viví también en Pamplona muchos años. Allí me encontré hace unos años, inesperadamente también, haciendo una tesis doctoral sobre Dostoyevski. Y pues era un escritor que siempre me gustó, pero sobre el cual nunca pensé profundizar. Y pensando en él, en su literatura, en su mirada sobre el ser humano, pues me venía como algo muy especial, porque creo que los ingleses del siglo XIX, tipo Dickens, las Bronte, en fin, digamos, te dividen el mundo entre buenos y malos, ¿no? Un poco aquí están los buenos, allá están los malos. Dostoyevski te muestra que en un mismo ser humano hay infierno y hay gloria, hay pecado y hay gracia, y que el ser humano se aproxima más a ese condensado de cosas buenas y malas que a una especie de, digamos, perfección solamente externa. Y entre las grandes preguntas que Dostoyevski tiene es la pregunta por el mal. ¿Por qué el mal, no? ¿Por qué el mal? De hecho, eso es lo que va a salir en el Evangelio de la misa de hoy, no se la pierdan. Pero el punto es que cuando nos preguntamos por qué las cosas son así, por qué llevo 30 años queriendo salir de mis esclavitudes, de mis dependencias, de mis manías, y no lo logro. ¿Por qué tuve que perder a mi mamá? ¿Por qué me tuvieron que echar del trabajo? ¿Por qué me siento en fracaso en ciertos aspectos de mi vida? ¿Por qué la historia es así? ¿Por qué el mundo está dividido y por qué hay guerras? Como que esta realidad nos desconcierta, nos abruma, muchas veces nos puede llevar al absurdo, ¿no? O sea, esto no tiene sentido. Aquí lo único que tiene sentido es sobrevivir. Arrégleselas quien pueda. Y los 3 o 4 que se comieron el cuento católico, pues que eso les sirva para sobrevivir con un poco menos de dolor. Pero en realidad esto es un desorden. Aquí no hay nada, ¿no? Y creo que muchas veces esa pregunta nos viene. Si esto está en verdad, si Jesucristo murió y resucitó, ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está? Que se levante, que se me presente, porque no lo acabo de ver. Y entonces, frente a eso, frente a por qué la historia es así, la historia global y la mía es así, hay un pasaje de la Biblia que me parece muy iluminador. Efesios capítulo 3, versículo 9. Efesios 3, 9. San Pablo está preso, ya es un hombre que ha pasado de todo, desde ser una especie de fanático fariseo, pasando por la conversión, enfrentando todo tipo de peligros, como él mismo lo narra, persecuciones, hambre, naufragios, enfermedades, ya en la madurez de su vida, preso por Cristo, sufriendo la dificultad en unión al Señor. Escribe que a él se le ha dado algo especial, que a él se le ha dado, digamos, comunicar cuál es el misterio escondido desde los siglos, cuál es la dispensación del misterio escondido por los siglos. Yo creo que me estoy enredando con estas hojas. Y que Dios me ayude. La dispensación del misterio es muy importante. Él entiende que el misterio, ¿cuál es? Que Dios ha querido en el cuerpo de Cristo, la palabra cuerpo aparece aquí, ojo,
la unión de los gentiles y de los judíos, que todos los seres humanos tengan una unión en Cristo, que Cristo sea la cabeza de toda la realidad del cosmos, de la historia. Y este misterio de cómo lo ha hecho Dios, le ha sido revelado a Pablo para que a su vez lo comunique. Ha sido una dispensación. En griego dice una oikonomía. La economía, la mejor manera de distribuir recursos escasos, se hace con un método. Dios tiene un plan. Las cosas que pasan en este mundo entonces no son fortuitas, no están al acaso, no son aleatorias, no son simplemente producto del azar, sino que hay un proyecto. Lo que pasa es que es un proyecto que no es el que nosotros nos esperamos y nos entendemos. Hace poquito en la misa del Evangelio salía un pasaje que a mí es de los que más me gusta, porque yo creo que cuando les contaba esto ayer, de que pues a mí como que no se me dio actuar con las manos, sino más bien con la cabeza, y como que claudiqué de los trabajos manuales. Entonces yo no soy el que me dediqué a hacer las cosas, sino a entender cómo funcionan, y con eso me bastaba. Mis hermanos son los que saben cómo arreglar un sanitario, pegar una madera. En cambio yo no sé, yo sé cómo se hace, nunca lo sé hacer, y sé a quién llamar para que me ayude. Entonces esto de entender cómo funciona me parece apasionante. Quizás por eso estudié ingeniería industrial, ahora que lo pienso. Es un poco entender cómo es el proceso para que se produzca algo, con el peligro de que tú crees que también le vas a describir eso a Dios. Ya sé cómo se hace uno cristiano, ya sé cómo es el procedimiento para hacer la conversión, y resulta que si algo viene de Dios, te rompe la cabeza. Si algo viene de Dios, te deja confundido. Entonces decía que hace poquito salía en el Evangelio de la misa Jesús exultando ante su Padre y diciéndole: Padre, yo te alabo. Yo no sé si él movía la mano así, pero yo sí creo. Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Jesús está entendiendo cómo obra su Padre. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús ha mandado a sus discípulos en la pobreza, les ha mandado a sanar, a expulsar demonios, a predicar, y ellos vuelven y le cuentan todo lo que han vivido. Y cuando Jesús ve la experiencia de los suyos, dice: ¡wow! Como quien dice: yo no me lo esperaba. Padre, así te pareció mejor. Escogiste a lo pequeño de este mundo para confundir a lo sabio de este mundo, porque la sabiduría de Dios no es la de este mundo. La sabiduría de Dios está escondida. Entonces Pablo entiende que tiene un misterio por transmitir, que Dios ha decidido distribuir su gracia, su misterio, en unas etapas en la historia. Y eso es lo que nosotros comprendemos. Dios ha creado el universo. Después de muchas civilizaciones ha llamado a un hombre que se llama Abraham. Después permitió que un pueblo estuviera esclavo en Egipto y llamó a Moisés. Después permitió que ese pueblo entrara en una tierra prometida y hubiera jueces y reyes. Y luego de instituir este reinado en la plenitud de los tiempos, en el día señalado, permitió que su Hijo, que Él mismo se encarnara, se hiciera hombre, muriera y resucitara. Ese es el misterio pascual de Cristo. Ese es el centro de la historia. Esa es la bisagra que articula todos los acontecimientos de antes y de antes y de después. Ese es el corazón que da sentido a toda la existencia, de ahí hacia atrás y de ahí hacia adelante. Y luego, con el envío de su Espíritu Santo, viene el tiempo de la iglesia. Y sabemos, por nuestra fe, como lo profesamos todos los domingos, que ese mismo Jesús volverá a juzgar a vivos y muertos, y el día que Él venga por segunda vez, lo estamos esperando. Miren que esta es una verdad que muchas veces no aparece en nuestra vida espiritual. Nosotros vivimos como si Cristo no fuera a volver. Pues yo sé que me va a morir y tal, pero que Él va a volver. Eso parece un asunto que no me toca. Y resulta que para tener una mirada completa tenemos que reconocer que la manera como Dios ha querido salvarnos es a través de la historia. Y Él vendrá por segunda vez, y el día que venga en la parusía resucitarán todos, los hombres de toda la historia, y serán juzgados.
Y resucitarán, ¿qué significa? Que sus almas y sus cuerpos serán unidos. También los que fueron cremados, incinerados y sus cenizas fueron metidas debajo de un árbol y luego la tierra fue echada al río Magdalena y se la comieron los peces y fue al mar. Eso lo sabemos, porque el poder de Dios lo puede todo. Y todos resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna, y allí será el fin de la historia. Ese es el relato cristiano. Entonces Pablo sabe que hay una economía, un programa. Lo que pasa en el mundo no es como que Dios está jugando a ver qué pasa, es algo que está por encima de nosotros. Que Dios haya tenido que enviar a su hijo no es porque, como Adán no salió con nada, entonces toca buscar otro a ver cómo hacemos, ¿no? Se lesionó John Córdoba, entre Juan Guillermo, ¿no? Es un plan que nos supera, pero tener conciencia de que hay una providencia, de que los acontecimientos de tu vida no son fortuitos, aunque tú no entiendas nada, aunque sientas que muchas veces la cosa es un poco fracaso. Dios tiene un plan y esto es fundamental. Y es la economía del misterio. Y aquí entonces entra un segundo punto que es muy importante. La palabra misterio en griego no se refiere a una cuestión oculta que nadie sabe, que está reservada a una élite de iniciados, como los misterios de los antiguos griegos, de los gnósticos, por ejemplo, del New Age, diríamos hoy, de la cienciología. No, el misterio es la intervención de Dios en la historia. Cuando Dios, que es eterno, interviene en la historia, ese acontecimiento se llama un misterio. ¿Ustedes alguna vez han rezado los misterios del rosario? La palabra misterio se refiere a eso, un acontecimiento en el que Dios, que es eterno, se hace presente en la historia, toda la vida de Cristo. Es en ese sentido un misterio, no porque sea oculta, sino porque es, digámoslo así, entrada del trascendente en el contingente, del eterno en el tiempo y en el espacio. Así ha querido Dios dispensar su gracia interviniendo en la historia, a través de hechos y de palabras. Dios se manifiesta en tu vida con hechos y con palabras. Esto es fundamental. Esto lo dice el Concilio Vaticano II, que por cierto el Papa León está queriendo revitalizar y todos los miércoles nos está comentando de nuevo. En la Constitución Dogmática de Verum dice que Dios se da a conocer con hechos y palabras. Y nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, también nos damos a conocer así. Lo que tú dices y lo que tú haces dice quién eres tú. Pensemos en una pareja, una familia, por ejemplo. El papá, que es proveedor, una cosa un poco así como emblemática, que trabaja duro, que se friega la espalda, pero que nunca va y le dice a su hijo o a su esposa: te amo. Ahí está mi trabajo, ahí está mi sueldo, no me gasto un peso para que se den cuenta que los amo. A esa familia siempre le queda faltando una palabra. O el que echa carreta y dice: yo te amo, te voy a llevar hasta el fin del mundo, pero no se levanta a trabajar y no hace nada por lo que le toca. Cuando tus hechos y tus palabras o los míos no coinciden, nuestra comunicación es insuficiente, es limitada, es precaria. Uno podría decir que Cristo es la palabra hecha acontecimiento. Por eso el acontecimiento, la realidad más grande de la historia es que la palabra, el verbo, el logos, se hizo carne. Una sola cosa. ¿Cuál es nuestro problema? O que lo que Juan Pablo II llamaba el drama de la existencia humana. La distancia que media entre tus palabras y tus hechos, y entre mis hechos y mis palabras. Digo una cosa y hago otra. Me propongo una cosa y no la cumplo. Esa inconsistencia, esa ruptura, esa grieta es la que manifiesta toda esta experiencia que estamos diciendo de herida, de debilidad, de vacío. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Volvamos al punto. Pablo nos está diciendo que en la historia Dios se comunica a través de un proyecto en el que dispensa el misterio. El misterio es la gracia, el acontecimiento. Más o menos, a principios del siglo XX, un monje benedictino, un gran estudioso llamado Odo Kassel, encontró en sus investigaciones lo siguiente. La palabra misterio, en griego, comprendida en los términos que acabo de describir como una intervención de Dios, de la potencia del Espíritu en la historia, había sido traducida
por un padre de la iglesia latino, Tertuliano, en el siglo III, con el término sacramentum. La palabra sacramentum en el ejército romano hacía referencia al juramento que un soldado hacía de fidelidad absoluta al César y a la nación romana. Y en ese sentido entonces un poco cambió la idea más original de lo que significa el sacramento y la hizo gravitar no a comprender un sacramento como una intervención de Dios en la historia, sino como un compromiso, como un juramento. Y muchas veces esa mentalidad también la tenemos, ¿no? El sacramento de la confirmación es cuando me comprometo a ser cristiano. Y ahora cuando hago la primera comunión voy a ir a misa todos los domingos. Una cuestión un poco moralista, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque al término casi ya de estos 2 días del encuentro que estamos teniendo, estamos queriendo comprender qué significa la gracia y qué significan los sacramentos. Entonces, si decimos que Dios interviene en la historia con poder, como lo hizo un día con Abraham, que era un viejito más que pensionado, que tenía plata y a la vez estaba fracasado, y le dijo sal de tu tierra, y lo mismo lo hizo con Moisés, y lo hizo sacar a un pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Sabes cómo Dios actúa hoy con poder en tu vida y en la mía? A través de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una intervención de Dios en la historia, es un misterio. ¿No te ha pasado que te vas a confesar y cuando estás entrando a confesarte te sientes muerto? ¿Te sientes deprimido? Y quizás con mucho esfuerzo cuentas tu rollo al sacerdote. Bueno, puede pasar que a uno lo regañen, a mí me ha pasado, pero muchas veces sales vivo. Ahí actúa Dios en tu historia. Esto es fundamental. Es fundamental comprender que los sacramentos es la manera como la vida de Dios se hace presente en tu vida. Es como si nos transfiriesen, nos hicieran una diálisis o nos hicieran una transfusión sanguínea o una especie de, ¿cómo se llama esto? El traspaso de médula. Trasplante, gracias, de médula. En los sacramentos recibimos la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Entonces, estaba queriendo en primer lugar, para que esto que estoy diciendo, que son un poco de ideas, no queden desarticuladas, te quiero decir que tu vida tiene un plan. Que el plan en tu vida significa que Dios quiere reinar en tu corazón a través del encuentro contigo en los sacramentos. Pero los sacramentos te entregan algo fundamental, que es la gracia. Y es importantísimo entender qué es la gracia, porque a veces la gracia parece como si fuera una cosa, ¿no? Tenga la gracia, sí. Y entonces yo la recibo, no la deje caer, como coger las reliquias, ¿no? Cójalas con cuidado porque se van a dañar. O como si la gracia fuera una energía, algo que pulula en el ambiente. Pero la gracia se define como la salvación que Cristo ha obrado con su muerte y su cruz y que se aplica en tu vida. Esa es la gracia. En los sacramentos, lo que Cristo ha hecho con su muerte y resurrección viene a tu vida y viene a mi vida. Eso es fundamental. Entender entonces que la gracia me da la participación en la vida de Dios. Lo que más quiere, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Para qué nos creó? No sé si te lo has planteado alguna vez. Si Dios lo tiene todo, si Dios es eterno, si Dios es perfecto, ¿para qué nos va a crear? ¿Para qué se va a meter esta embalada con nosotros? Porque Dios es amor. Y el amor de suyo es comunicativo. Y el amor necesita donarse. Dios nos crea para darnos su amor. Pero para que lo podamos también amar nos ha dado la libertad. Porque no es lo mismo que Dios creara una plantita a la que puede amar, pero esa plantita no puede amar a su vez. No puede devolver el amor. La grandeza nuestra es que Dios nos ha hecho para que le demos el amor que Él nos da. Y esto, miren, yo te diría una cosa, si esta es una conclusión de tu encuentro estos 2 días, me parece que es de lujo, porque todo el tiempo lo estamos olvidando. ¿Tú para qué vives? Si eres imagen y semejanza de Dios, vives para amar. En el ocaso de tu vida y de la mía seremos juzgados por el amor.
No vivimos para hacer plata, ni para dar la talla, ni para viajar por todo el mundo, para amar. No todo el mundo tiene la salud, ni el dinero, ni las oportunidades de muchas cosas, pero todo el mundo tiene al alcance amar. Tú puedes amar enfermo, con salud, solo, casado, divorciado, en una tusa, como estés, puedes amar. Eso está al alcance de todos. Y esto nos redimensiona. ¿Y qué es la gracia? Pudiéramos decir que la gracia, otra manera de describirla, es la vida de Dios que es amor en ti. Eso es lo que se te da en los sacramentos, lo que se nos da. Poder tener esta, digamos, cercanía y plenitud con Cristo. Y por eso, al final, en este momento es muy importante tener presente la llamada a vivir profundamente una vida de sacramentos. Para un cristiano, por supuesto, la plenitud. Dice en el Concilio Vaticano II que la fuente y el culmen de la vida cristiana está en la liturgia y en la Eucaristía. De la Eucaristía brota todo y a la Eucaristía llega todo. Porque en la Eucaristía, como en ningún otro sacramento, está Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. En ningún otro sacramento Dios está presente de esa manera, aunque en todos está presente. Es la plenitud de la presencia de Dios por antonomasia. Por eso es fundamental que para nosotros la Eucaristía sea todo. Adorar a Cristo, recibir a Cristo. Por supuesto los domingos, pero ojalá con toda la frecuencia que podamos. Ojalá todos los días. El cristiano necesita vivir de Cristo. El cristiano necesita vivir de volver a comenzar, de levantarse. Lo hemos dicho ayer, el santo no es el que no cae, es el que no se queda en el suelo. No les tengo ninguna fórmula, ninguna pastilla, ninguna mentalidad, ninguna oración mágica para no caer, pero sí les tengo una fórmula infalible y absoluta para levantarse. Dios no nos dio un talonario de desprendible de confesiones, ¿no? Tienes 17. Caíste, te quedan 16. Te puedes confesar todas las veces que quieras. Si necesitas todos los días, todos los días. Que a algún cura no le guste y le parezca que te volviste fanático, pues de malas. Necesitamos los sacramentos. Y finalmente les quiero decir algo que es muy bonito. Bob Schutz, en un libro que se llama Sé Sanado, que es el fundador me imagino que habrá aquí, quizás ha sido mencionado, del Instituto Juan Pablo II de Sanación, plantea que los sacramentos, los 7 sacramentos, cada uno de ellos tiene como una gracia, una fuerza especial para la sanación de nuestras heridas. Y así, por ejemplo, el bautismo. El bautismo sana fundamentalmente nuestra herida, nos ayuda a sanar nuestra herida de rechazo. Yo ayer, por ejemplo, bueno, sé, esto se puede caracterizar de diferentes maneras. Hay quienes dicen que hay 7 heridas fundamentales, otros dicen que 5. Eso no importa tanto. Lo que importa es tener claro que, digamos, hay unos núcleos en los cuales se hace patente la herida y la necesidad de sanación. Entonces yo quería mencionarlos. ¿Sí ven todo lo que les quería decir? Se salvaron. Bien, aquí los tengo. Voy a decirles rápidamente 7 sacramentos y cómo cada uno de ellos nos ayuda a enfrentar una de nuestras heridas. El bautismo, la herida de rechazo. En el bautismo recibimos la incorporación en la iglesia, somos hechos hijos de Dios. Dios nos incorpora a su familia, por tanto, en el profundizar el bautismo. Si hoy sientes que tu herida fundamental es el rechazo, aquí se te abre un panorama espiritual para profundizar en el significado del bautismo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Así como el Padre me ama, dice Jesús en Juan 15:9, así también yo los amo. Ninguno de nosotros es hijo no deseado.
Yo soy hijo, no sé si no decir, sí, seguramente no deseado, no esperado. Yo nací cuando mi mamá tenía 17 años. Gran choque emocional en la familia. Quizás tú también eres un hijo no esperado o no deseado. Frente a la herida del rechazo, el bautismo. Segundo, la Eucaristía. Miren, para mí el sacramento, no solamente desde lo que he dicho teológico, sino existencial, la Eucaristía es la plenitud de la vida. Cristo presente como lo teníamos anoche. Y Cristo no tiene que defenderse, no tiene que explicar, no tiene que justificar. Es la libertad absoluta de amar, de donarse y de exponerse a recibir lo que el otro le quiera dar. Solamente en la donación absoluta. Por tanto, la Eucaristía, esa presencia, esa permanencia, esa fidelidad, sana la herida del abandono. ¿Te has sentido abandonado? Contempla la Eucaristía, recibe la Eucaristía. Es la presencia más impresionante y a la vez más frágil. Jesús se hizo frágil en la cruz, se dejó matar. Más frágil se hizo dejándose cambiar pañales y necesitando recibir comida. Pero aún más frágil se hizo haciéndose un pedazo de pan que cualquiera puede manipular, ignorar o maltratar. Tercer sacramento, la confirmación. Bob Schutz habla de la herida de la impotencia. Esa experiencia, por ejemplo, de no poder controlar, de saber que de pequeño teníamos una situación económica terrible y yo no podía hacer nada, que mi mamá se estaba muriendo de cáncer y se murió y no pude hacer nada. Y esas experiencias que han marcado mi vida, que me han invitado a sentir que no puedo hacer nada, que soy impotente ante la historia. El sacramento de la confirmación significa ser ungidos con poder. Como decía hace un momento, Jesús envía a estos apóstoles a sanar, a mostrar el poder de Dios en la liberación. Y por tanto, frente a la impotencia, el sacramento de la confirmación nos da un camino de sanación. Luego está, en cuarto lugar, el sacramento del orden sacerdotal, el que tengo yo. Me pareció muy bonito sentir que esto tenía que ver conmigo en este orden de ideas. No significa que para sanarte tienes que hacerte sacerdote, no. Significa que este sacramento, que también está a tu servicio, te da una luz frente a la herida de la confusión tan extendida hoy. Los papás se pelean, cada uno dice una cosa y el niño no sabe a quién creerle, no sabe quién dice la verdad. Manipulan para quedarse con su idea personal y la víctima está en medio. Parece que no hay autoridad, que nadie tiene la razón, que nadie tiene la verdad, que lo único que me queda a mí es someterme a lo que cada uno quiera o darle gusto. Frente a la confusión, el sacramento del orden te da un sentido de la verdadera autoridad. Parece tan hermoso esto. Siempre me acordaré de la autoridad entendida no como una potestad de dominio y de coerción, sino de la autoridad como una consistencia de vida, esta unión entre hechos y palabras. En un libro que leía sobre la Madre Teresa de Calcuta se contaba que algún periodista quería examinar cuál era la estrategia de comunicación de la viejita arrugada como una uva pasa y chiquitica, que iba a cualquier sitio y toda la gente se quedaba expectante, callada, oyéndola, y decía, ¿cuál es su truco? El truco de esta mujer es su vida. No necesita ningún truco más que una consistencia de vida. Su autoridad no es una estrategia añadida, manipulada de comunicación, no la necesita. Su propia vida es la consistencia que hace que su mensaje llegue, que su palabra tenga eco, que sea respetada. La autoridad es esta consistencia de vida que el orden sagrado nos restituye también en nuestra vida. Si tienes problemas con la autoridad, no la acepto, no acepto un jefe, no lo soporto, cada vez que me dan una orden me rebelo, huyo, soy una especie de antisistema. Siempre me acuerdo de mi padre, que es una especie, yo creo que sí, gracias a Dios es católico, si no hubiera sido un guerrillero de marca mayor. Porque es antisistema, ¿no? El sistema, ante el sistema educativo, sistema de salud, sistema político, el eclesiástico, ya no digamos. Cuando me ve a mí, me da con amor, pero lo que quiero decir es,
El sacramento del orden sana nuestras heridas frente a la falta de autoridad o a la manipulación de la autoridad que hayamos podido sufrir, que nos impide acoger una palabra de otro y recibirla con humildad, porque todo lo cuestionamos, lo criticamos, no con una sana razonabilidad o racionalidad, sino con la actitud del que no puede resistir la autoridad. Luego está el sacramento del matrimonio, que nos ayuda a sanar la herida del miedo, la herida de la traición. Porque Dios, a la vez que nos hace hijos y quiere estar con nosotros, quiere como tener un desposorio con nosotros. Un desposorio en el sentido de tener una unión, de no separarse de nosotros. Y el matrimonio nos sana de estas heridas que hemos podido sufrir ante el divorcio de mis padres, ante la traición de la confianza. Hemos podido decidir, ¿no? Yo no me voy a casar nunca. Yo conozco varias personas, ¿no? Yo no me voy a casar, yo no voy a traer a hijos a este puerco mundo. Si ya el gato sufre, ¿para qué voy a tener un hijo? Y con esa mentalidad pensamos que vamos a sobrevivir y eso nos destruye la vida. Llegas anciano, llegas a mayor y dices, ¿yo qué hice con mi vida? Hubiera querido otra cosa, pero ya ni lo voy a reconocer en público porque no voy a vivir como una especie de fracasado manifiesto. Al miedo. El matrimonio nos ayuda a vencer el miedo, a tomar decisiones. A tomar decisiones de una vez por todas en la vida. ¿Cuántas veces estamos ahí paralizados? Mirando la piscina, que me voy a tirar al agua, pero no me tiro al agua. Y se me pasa un año y otro año. Y se me pasa una oportunidad y otra oportunidad. Y un amigo y una amiga y un novio y un trabajo. Y no hice nada, me quedé mirando mi vida desde la barrera y no tomé ninguna medida por miedo. El sacramento del matrimonio sana la herida del miedo y nos permite tomar los riesgos, porque la vida cristiana ante todo es un riesgo, la fe es un riesgo. La fe no es creer que detrás de esta pared hay algo y discutir intelectualmente desde la comodidad de una silla sobre cosas abstractas. La fe es ponerse en marcha. La fe es la actitud de Abraham, que le dijo Dios, sal de tu tierra, siendo un viejito de 75 años. ¿Y Abraham qué hizo? Salió. ¿A dónde iba? No le dieron ni pasaje, ni reservas, no tenía nada. ¿Cuál es la fuerza de Abraham? La palabra de Dios. Porque tú lo dices. Por tu palabra echaré las redes y viene la pesca milagrosa. El matrimonio nos sana la herida del miedo. Y luego el sacramento de la reconciliación nos sana la herida de la vergüenza. Ayer cuando dije que podemos ser turistas de parroquia en parroquia porque nos da vergüenza confesar los pecados con el mismo cura que nos conoce, una de las cosas que destruye nuestra vida es la vergüenza. La vergüenza. No hay nada oculto que no llegue a saberse, dice Jesús en el Evangelio. Todo, lo tuyo, lo mío y lo de todos se sabrá. Te lo digo de una vez. Todo. Los cueritos serán sacados al sol, todo. Pero no serán sacados al sol, no. Lo digo mal porque es como si Dios fuera una especie de, ¿no?, de periodista malintencionado que nos quiere. No. Nos ama. Pero todo se sabrá. Todo. Aún eso que nos humilla tanto, que no, esto no. Por tanto, frente a esa vergüenza, lo que nos sana es decirla. Es un sacramento impresionante, algunos lo comparan con un tribunal, es el único tribunal en el que tú te vas y te acusas y no te condenan, sino que te perdonan. Es una maravilla. Yo recuerdo hace unos años que tenía una dificultad muy grande, algo que me humillaba mucho. Y dije, esto se va a armar un problema en la parroquia. ¿Yo qué hago? No podía dormir. Ay, Dios mío, antes de que se arme, yo voy y hablo con el obispo. Y recuerdo que fui a hablar con él, así de grande, pero me arrodillé. Yo lloraba, chillando. Y fue de lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Porque así como tuve algún obispo que siento que nunca me defendió, fui a donde él, que no era el sacramento de la confesión tampoco, pero me acogió. Creo que, bueno, quizás es por mi sesgo, ¿no? El sesgo personal, el que ha sido criado para quedar bien, para ser el bueno, el bonito, el perfecto. A lo que más pánico le tiene es a quedar mal, a la vergüenza. Por eso me toca tanto este sacramento. Pero la reconciliación nos sana la herida de la vergüenza.
del miedo a la vergüenza. Y finalmente, el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción nos hace pensar en que Dios sana también el cuerpo, pero también nos hace pensar en la vida eterna. Una de las cosas más lindas que tiene uno como sacerdote es que acompañas a mucha gente a morir. En cuidados intensivos, al viejito, al niño, al que te enfrentas con la muerte. Y la unción de los enfermos sana la herida de la desesperanza, de sentir que yo no tengo arreglo, que conmigo no hay nada. Ese sueño roto, esa promesa incumplida, ese dolor que a lo largo de los años no cede, el Señor nos lo sana con el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Dios tiene un plan. Esta historia nuestra, aunque no la logramos captar, no es un absurdo. Hay un misterio escondido del cual Pablo habla, una dispensación del misterio de Dios que se da por etapas. Esa dispensación es que Cristo nos quiere hacer uno en su cuerpo, judíos y gentiles. Ese misterio de la salvación que Cristo nos ha ganado se nos entrega en los sacramentos, que son encuentros reales con Cristo, no son una especie de simplemente ritos. Y aquí habría que decir muchas cosas de lo que es un sacramento, es un memorial, es volver a vivir la salvación de Cristo. Y esos sacramentos, cada uno de ellos nos ofrece de una manera específica una aproximación con la sanación de una de las heridas fundamentales. Por tanto, la invitación es: Dios es amor y se te entrega en amor. Quiere que ames, no se te olvide esto, que no se nos olvide. Lo fundamental es amar, eso siempre está al alcance, y quiere que tengamos una vida sacramental seria, ante todo en la confesión y en la Eucaristía frecuente. Bien, muchas gracias.